tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar con la segunda jornada de este curso sobre estándares de debida diligencia reforzada en función de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Quería, antes de continuar, preguntarles si algunos tenían alguna duda, comentario, consulta. La clase pasada expusimos los estándares en materia general. Ahora vamos a trabajar determinados delitos en forma específica y qué ha dicho la Corte Interamericana en cada uno de estos delitos, sin perjuicio que los analizó en distintos casos. Entonces fue profundizando, aportando ¿Me puedes abrir la cámara? algún aspecto. ¿Tiene les quedó alguna duda, consulta sobre lo general? ¿Pregunta, inquietud? Si no, seguimos avanzando ahora. Otro tema, ya le pasé a los organizadores un fallo de mi tribunal, espero que lo haya puesto a disposición. Es un fallo extenso, pero seguramente van a subirlo al campus o lo van a distribuir. Es un fallo un tanto extenso, pero en una parte analizo, les cuento el tema con más detalle, pero era por una participante, que era un juicio en el cual declararon distintas víctimas por hechos de violencia sexual. El juicio tuvo que volverse a hacer porque el imputado quedó rebelde cuando justamente había prácticamente culminado el debate y se pasó el determinado tiempo que se tiene, al menos en el ámbito de la justicia nacional son 10 días, pasó mucho más de 10 días, con lo cual el juicio volvió a foja cero, como se puede llegar a decir en forma coloquial, y hubo que volver a hacerlo. Ahora, la particularidad que se dio es que se tomó como criterio que dado que las declaraciones de las víctimas de los hechos habían quedado videofilmadas del primer debate y hubo debida contradicción porque estuvo presente el imputado con su abogado defensor, no se volvió a someter a una nueva declaración a las víctimas y se incorporó la declaración por videofilmación, ¿no? Es decir, los integrantes del tribunal vimos esas declaraciones que se recibieron oportunamente en forma integral. Analizo ese tema en el fallo, no fue objeto de cuestionamiento por las partes, en particular por la defensa, pero igual lo analizo, que bueno, justamente es una medida para evitar la revictimización, que la víctima tenga que volver a contar esos mismos hechos que ya declaró en la etapa de instrucción y ahora en la etapa de juicio y en un nuevo juicio, lo cual entendía que era revictimizante y que no aportaba nada en materia de prueba, ni en materia, es decir, en materia de verdad, porque ya el testimonio había sido recolectado, ni tampoco afectaba a los derechos de defensa, porque hubo debida contradicción y el juicio debió volverse a realizar por una causa imputable al propio persona enjuiciada, ¿no? El fallo ya ha sido confirmado por la Cámara de Casación y justamente hoy me han informado que se ha rechazado el recurso extraordinario federal, que daría la instancia de queja. Todavía la sentencia en este caso no está firme, pero para que también tengan noción en qué estado procesal se encuentra esa causa. Y recuerdo ahora, después de que lo envié, que otro de los fundamentos, más allá de las normas internacionales que hablan de evitar la revictimización, en su momento la Cámara Federal de Casación Penal sacó una acordada con muy buen tino, pensando más que nada en causas complejas, en particular delitos de lesa humanidad. Entonces, lo que había dicho la Cámara de Casación es que muchas veces los juicios de lesa humanidad se hicieron por centro clandestino de detención, ¿no? Caso ESMA, por ejemplo, por el más emblemático de los más emblemáticos, ante el Tribunal Criminal Federal número 5. Y realmente digo, como hubo varios juicios ESMA por distintas víctimas, ¿no? Y distintos imputados, pero en muchos casos, por ahí un proceso posterior tenía a las mismas personas imputadas o alguna de las personas imputadas y gran parte de las víctimas. Entonces, lo que se tomó como criterio es que en muchas oportunidades las víctimas no volvían a declarar sobre hechos que ya declararon a veces una, dos o tres veces y se incorporaban esas declaraciones porque tal vez no estaba controvertido su carácter de víctima y por ahí la discusión tenía más que ver con la responsabilidad de los autores en función de esos hechos. Entonces,
ya se había tomado como criterio en la justicia federal esta idea de incorporar declaraciones de otros procesos que habían tenido suficiente contradicción por parte de las defensas. Entonces, bueno, acá también tomamos el mismo criterio, ahora no en una causa que uno entendería de delincuencia organizada, compleja, sino en un delito de abuso sexual intrafamiliar, como era ese caso que les distribuí. Pero bueno, si después tienen alguna duda o consulta, no, pueden leer el material y les quieren comentar o pedir algún tipo de, ¿no?, material complementario, estoy completamente a disposición al respecto. Ahora, bueno, vamos a comenzar con esta segunda parte. En materia de debida diligencia reforzada, uno de los delitos que analiza con suficiencia la Corte y que justamente hay más sin perjuicio que pueden sufrir las personas del género masculino, pero que se ven más vulnerables las personas de género femenino si uno analiza, ¿no?, justamente el tipo de delito, es la violencia sexual. Y ahí la Corte Interamericana ha dado determinadas pautas, en primer lugar, sobre la declaración de la víctima que sufrió violencia sexual. No es lo mismo que la víctima que sufrió un hurto, un arrebato, ¿no?, una estafa. Estamos hablando de un hecho de violencia y, por supuesto, hay diferentes ejercicios de la violencia sexual, ¿no?, algunos con mayor o menor intensidad, pero que también afecta en gran medida la intimidad de la víctima. Es sumamente problemático las declaraciones cuando estamos hablando de violencia sexual intrafamiliar, incestuosa, ¿no? Acá siempre recuerdo capacitaciones en el ámbito de la psicología que ponían de manifiesto esto, ¿no?, que decían, imaginen, ¿no?, esto cuando las clases todavía eran todas presenciales, pero decían, imaginen si ahora yo les pidiera a ustedes que cuenten una experiencia sexual gratificante a su compañero que se encuentra a su lado. Cualquiera de nosotros nos daría vergüenza, pudor, hacer referencia a esto. Acá estamos pidiéndole a una víctima que cuente una experiencia sexual traumática que va a quedar, más allá de los recuerdos que uno puede tener, va a quedar en un expediente judicial, lo van a leer varias personas, es decir, no es que va a ser público, pero muchas personas van a tener conocimiento sobre lo que ocurrió de esta persona. Entonces, para que tomemos dimensión lo que le estamos pidiendo a una víctima de violencia sexual y lo que le significa, ¿no?, para que podamos empatizar, lo que se le significa relatar estos hechos. Por eso es fundamental estos estándares que ha marcado la Corte de primero lograr cierta infraestructura adecuada para recibir esta declaración, con cierto grado de intimidad, que se encuentre solo o sola esta víctima, ¿no?, de cierto grado de seguridad, que no va a ser ni interrumpida, ni la va a poder visualizar otra persona mientras declare, que esté lo menos incómoda posible, ¿no? Algo que resalta a partir del caso BRP, en función de niñas que han sido víctimas, es el uso de la videofilmación. Para evitar la reiteración de la declaración, entonces, ya que lo que se va a la idea que quiere dirigir la Corte Interamericana es la declaración única. Es decir, tener solo una declaración para evitar que la víctima tenga que contar 2, 3, 4, 5 veces hechos que implican, ¿no?, revivir esa experiencia, porque cuando uno relata lo revive, lo recuerda, algo que justamente la víctima trata de olvidar. Entonces, el camino que señala la Corte Interamericana es la videofilmación de la declaración, con contradicción de la defensa, ¿no? Que efectivamente la defensa participe de este acto, no necesariamente con inmediación de la defensa en la sala en donde se recibe la declaración, sino que pueda continuar, controlar este acto o a través de lo que se conoce como cámara Gesell, dispositivos electrónicos, pero que en ese momento pueda visualizar
y eventualmente hacerle preguntas si lo considera atinado de acuerdo a su teoría del caso, ¿no? Entonces, poder formular preguntas el imputado y su abogado defensor a el profesional o la profesional que lleva adelante esta declaración por parte de la víctima, así de alguna manera esto no afecta el derecho de defensa. Esto ya, como les pongo de manifiesto, la Corte Interamericana, en su momento la jurisprudencia en la Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, han tenido ya casos, hubo jurisprudencia de tribunales inferiores que han dicho que esto no afecta de ninguna manera el derecho de defensa, es decir, que no haya confrontación entre el imputado y la víctima, no quiere decir que se afecte el derecho de defensa siempre y cuando puedan controlar esta declaración a través de los medios telemáticos y puedan haber tenido la posibilidad de efectuar preguntas a la víctima, ¿no? A través de, a veces, la profesional interviniente, en el caso de la Cámara GESEL, o a través del funcionario o funcionaria que lleva adelante la declaración. Hago alguna salvedad aquí. Creo que un poco lo hemos conversado la clase pasada. ¿Qué ocurre cuando el imputado no está identificado? Porque puede darse el caso de que la víctima, en particular determinados casos donde no pueda saber quién era la persona involucrada. Bueno, hay un documental reciente que se estrenó justamente en Internet, en los medios de comunicación de Internet, donde se cuenta el caso de La Manada. No sé si alguno ya lo pudo ver. Es una serie documental, el caso famoso en España, ¿no? Y ahí, bueno, hubo toda una investigación tendiente a la identificación de los autores de ese hecho, porque la víctima apenas sufrió los hechos, a esas personas no las conocía. Estamos hablando de un abuso sexual intrafamiliar o en el marco de una relación donde la víctima conoce. Ahí hubo toda una investigación a través de videos para poder llegar a la identificación. Ahora, imagínense un caso en donde uno quiere asegurar este estándar de la declaración única de la víctima, pero los imputados no están identificados. Y puede ser que la víctima declare en una oportunidad, pero no están identificados los imputados, con lo cual, ¿no? Con lo cual no va a intervenir el defensor que va a designar el imputado. A mi juicio, esto en el ámbito de la justicia nacional se intentó resolver, no sé si alguno habrá tenido algún caso con estas circunstancias, pero se intentó resolver con cierta resistencia a través de la convocatoria del defensor público. Es decir, a la Cámara GESEL se convoca al defensor público, en el caso de niños, niñas y adolescentes, para que ejerza la defensa y eventualmente, si se identifica, ya va a poder designar el defensor particular. Los defensores públicos tenían, al menos en las causas que a mí me tocaba intervenir, bastante resistencia a intervenir con el argumento de que como no sabían quién era el imputado y no habían tenido una entrevista previa, no podían ejercer su rol. A mi juicio, y es mi interpretación, sí, por supuesto, pues pueden ejercer su rol en cuanto de controlar que el acto se celebre con las formalidades requeridas, ¿no? De que no haya ningún tipo de inducción, de que no haya ningún tipo de irregularidad al momento de convocar a la persona que declara, la intervención del profesional. Por supuesto, esto no va a poder hablar de la estrategia que podría tener el imputado en el caso de ser identificado. Y para mí, en esos casos, cuando el imputado se identifique y se designe un abogado defensor, puede llegar a corresponder, como les digo, una ampliación de la declaración de la víctima y si el abogado defensor plantea alguna pregunta. Por eso, tomando en cuenta un poco lo que conversamos la clase pasada, para mí no debe admitirse nuevas declaraciones videofilmadas. Lo que se puede admitir es una ampliación de la declaración anterior justificada en que en la primera oportunidad no se pudo efectuar determinadas preguntas que se consideran relevantes, que pueden tener que ver porque no se participó
porque no había un imputado identificado y quiere ahora hacer determinadas preguntas, o puede tener que ver porque se incorporaron nuevas pruebas que llevan a que la teoría del caso haga necesario formularle determinadas preguntas a la víctima. Pero la idea no es que haya una nueva declaración donde la víctima vuelva a contar desde cero todos los hechos que ya narró con detalle en la videofilmación, sino que es para hacerle alguna pregunta puntual en el marco de una teoría del caso, ¿no? Eso es lo que yo interpreto, que bueno, son cuestiones un tanto sofisticadas, porque ya son casos donde se plantean incorporación de nuevas pruebas o imputados no identificados. La mayoría de los casos de violencia sexual ocurren con imputados que son identificados incluso en el ámbito familiar, ¿no? O en el ámbito cercano de las víctimas. Pero los cuento como ejemplo. Lo que también recomiendan esto en el plano, y les cuento ya prácticas que se han elaborado en la justicia nacional, esto me lo ha comentado profesionales que trabajan con la asistencia de la víctima, es la entrevista de la persona damnificada, de la mujer damnificada, a través de profesionales especializados. Esto es claro en la práctica de la Cámara Gesell, donde la entrevista, al menos en el ámbito de la justicia nacional, la realizan psicólogos o psicólogas. Acá en general intervienen profesionales, predominantemente el sexo femenino, el género femenino, pero a veces también profesionales del género masculino, formados en la psicología del testimonio, y lo que realizan estos profesionales es un abordaje de la declaración de la víctima. Primero, evalúan si la víctima está en condiciones de declarar en una entrevista que tienen, y después comienza la declaración, porque puede ser que la víctima no esté en condiciones de declarar por lo traumático que haya sido la situación. Entonces, no es conveniente forzar a una víctima a declarar, y acá pasa, hay que de alguna manera encontrar un equilibrio entre la celeridad que tiene que tener el proceso, pero por el otro lado respetar los tiempos de las víctimas que no son las víctimas de otros hechos delictivos, ¿no? Que pueden todavía requerir una asistencia psicológica durante un tiempo para estar en condiciones de declarar. Entonces, a veces la prontitud, la celeridad coadyuva con una buena declaración testimonial que uno trata de no reiterarla, porque a veces por forzar eso se logra una declaración en donde la víctima a los pocos minutos entra en un llanto, en una angustia, y se tiene que interrumpir la declaración. A veces también se han tenido que reiterar declaraciones porque se da este suceso, ¿no? De que la víctima no puede continuar con la declaración y no pudo andar sobre los hechos y los detalles y tiene que hacer una nueva declaración. La idea es que haya una entrevista previa en donde la profesional verifica si está en condiciones psicológicas de declarar. También puede encontrarse situaciones de discapacidad o de problemas de comprensión por parte de la persona damnificada, con lo cual también esa entrevista apunta a las herramientas que va a tener que desarrollar la profesional para recibir esa declaración. Y el objetivo es que la profesional, a partir de un abordaje, tenga una entrevista en donde no actúe como realmente nosotros nos formamos, ¿no? Cuando uno entrevista a un testigo, uno pregunta cómo, quién, cuándo, para qué, las típicos interrogantes en el marco del tipo penal que tenemos en la cabeza, ¿no? Que es la hipótesis acusatoria o la estrategia defensiva. Ahora, los profesionales de la psicología tratan de tener una entrevista en donde primero se genere cierta confianza y después se dé lugar a un relato en donde sea más conversado, ¿no? Y no tan punteado con interrogantes y cerrado, ¿no? En acreditar determinados hechos en el marco de una causa penal, donde puede ser que obviamente el relato de la víctima termine siendo mucho más rico en el contexto, en la historia de vida, en el rol de los distintos sujetos que tuvieron que ver con esos hechos o que tienen que ver con su familia, ¿no? Es decir, un relato mucho más completo que el que vamos a recibir de un testigo en la justicia, que está mucho más acotado, ¿no? Ahora, después siempre tiene que dar lugar a la posibilidad que las partes, fiscal, particular damnificado, querellante, defensor, puedan formular preguntas. Ahora, esto no implica
que el profesional filtre alguna pregunta. Y en muchos casos, los profesionales filtran determinado tipo de preguntas porque consideran que puede perjudicar la integridad psíquica de la víctima. Una pregunta que, bueno, por mi experiencia profesional como abogado, en su momento cuando me tocaba ejercer, solían filtrar, es que el abuso sexual intrafamiliar generalmente, y también en pareja, en situaciones de pareja, ¿no? Suele haber develación tardía, no suele ser inmediato al momento de los hechos como otras maniobras de abuso sexual. Entonces pueden pasar años en que se hace esta develación. Y una típica pregunta, a veces tanto de la hipótesis acusatoria como de la defensiva, es ¿por qué tardó tanto tiempo en hacer la denuncia de esos hechos? Que por ahí, por supuesto, desde nuestra hipótesis, nos puede parecer importante evacuar esta duda. Ahora, muchos profesionales de la psicología dicen que esa pregunta en particular pone a la víctima en una situación de responsable porque le ocurrieron esos hechos, la culpabiliza y puede ser traumatizante. Les cuento como experiencia, ¿no? Probablemente otros profesionales no opinen así, pero lo que les explico es que los profesionales que llevan a cabo la entrevista tienen cierta capacidad de filtrar las preguntas, porque esa es la idea, de evaluar si esa pregunta es traumatizante o no, y proteger a la víctima, porque este es el primer objetivo, es decir, proteger a la víctima de esta investigación que desarrolla el Estado. Después hay que, de alguna manera, bueno, evaluar si se consiguen elementos suficientes para verificar la verdad de lo ocurrido, ¿no? Pero lo primero que tengo que proteger es que la víctima no reciba más perjuicios por esta investigación que se desarrolla el Estado. Este es una cuestión que, bueno, les comparto y que me parece importante. En el ámbito de la capital federal me han contado experiencias, esto desde la DOVIC, que es la unidad de asistencia a las víctimas del Ministerio Público Fiscal, que no solo se está admitiendo que la víctima concurra acompañada con profesionales de la DOVIC que le explican, ¿no?, lo que consiste la declaración, están presentes durante la audiencia, son cierto sostén emocional para la víctima, porque lo acompañan o la acompañan durante todo el proceso, que incluso en tribunales de adultos, con víctimas adultas, admiten que el interrogatorio en el tribunal lo hagan los profesionales de la DOVIC. Es decir, que al tribunal le cede la palabra a los profesionales de la DOVIC para que los profesionales o las profesionales interroguen o entrevisten, porque ya no estamos hablando tan en el marco de la práctica judicial, para que entrevisten al damnificado, en este caso a las damnificadas, adultas, en la etapa de juicio, durante la audiencia del juicio, y tengan también la capacidad de filtrar preguntas que hagan las partes. Es un tema, yo señalo que esto incluso lo admiten algunos tribunales, sin perjuicio que la DOVIC es un órgano del Ministerio Público Fiscal, no del Poder Judicial. Es decir, es, entre comillas, parte del Ministerio Público Fiscal. No es una práctica extendida a todos los tribunales, pero yo cuando trabajo, bueno, relevando un poco esto para las distintas capacitaciones, me han contado de esta práctica y me parecía interesante compartirla como experiencia. Yo creo que puede tener la objeción que son profesionales de una de las partes. A mi juicio, sería diferente si fueran profesionales del cuerpo médico forense, que son parte del Poder Judicial, ¿no? En el caso de nuestro, de la Justicia Nacional, dependen de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero bueno, es un tema para pensar y reflexionar cómo abordar. Pero ven cómo, es decir, lo que se construyó para niños, niñas y adolescentes, la Cámara GESEL, que comenzó con la ley Rosansky, después reformas en materia procesal, después se extendió a trata de personas, se fue extendiendo también a lesa humanidad, y hoy vemos que se extendió también a mujeres víctimas de situaciones de violencia, y también grupos de diversidades sexuales, ¿no? Con ciertas diferencias, pero esta idea de que la entrevista ya no la tiene que hacer
el profesional letrado, sino un profesional de la psicología que tiene determinada formación para evitar la revictimización o disminuirla. Otro aspecto que se señala en relación con la declaración de la víctima es lo que refiere la Corte Interamericana en el caso Angulo de Lozada, la neutralidad empática al momento de entrevistar o hacer preguntas, respetar determinado uso del lenguaje, y en este caso la identidad que utiliza la víctima. Por supuesto, como vemos, puede haber algunas cuestiones formales que uno tiene que respetar en una sentencia, pero en un acto como un juicio, uno tiene que denominarla como ella se expresa, como ella se identifica a la víctima. Evitar en la declaración cualquier tipo de prejuicios y estereotipos, como les refería, muy frecuentes en el caso, por ejemplo, del estupro, donde la víctima termina siendo investigada su actividad sexual, en vez de investigado el hecho por el que fue damnificado. Y lo que ha marcado también la Corte Interamericana es que hay determinados actos que debería estar prohibido que participe la víctima. Esto se vio, por ejemplo, en el caso BRP-BPC, ¿no?, contra Nicaragua, donde la verdad, digo, más allá que la investigación pudo llevar el caso a juicio con elementos de prueba, para que se den una idea, lo que se hizo es una reconstrucción de los hechos, en donde participó la víctima y se la hizo poner la misma ropa que utilizaba y la llevaron al mismo lugar. Es decir, algo inaceptable. Es decir, para lo que habrá padecido esa joven, ¿no? Porque la hicieron revivir todo lo que había, ¿no?, atravesado. Por supuesto, uno puede admitir la idea de la reconstrucción de hechos en otro tipo de delitos, donde no está contenido traumático. Uno puede admitir la reconstrucción de los hechos respecto incluso de estos delitos, pero sin la participación de la víctima, ¿no? O en la inspección del lugar donde ocurrieron los hechos, pero de vuelta, sin la participación de la víctima para no volverla a traumatizar. Es decir, que esto es importante, si bien la idea es que el Estado tiene que agotar las medidas de prueba posibles para lograr acreditar estos hechos, hacer el máximo esfuerzo, esto es el concepto de amplitud probatoria, hay ciertas pruebas que tienen que estar prohibidas porque justamente victimizan o revictimizan a la persona damnificada. Y algo que señala la Corte interesante es este concepto de amplitud probatoria que está recogido en nuestra legislación, por el cual el Estado, como les digo, no debe depender de la participación de la víctima. Es decir, por supuesto, es muy relevante que la víctima participe, que la víctima declare, que la víctima se realice los test. Pero, ¿qué ocurre a veces con víctimas que no pueden participar? Caso Guzmán Albarracín, la víctima falleció. Es decir, la víctima se terminó suicidando después de haber sufrido abuso sexual en el ámbito educativo. Entonces, ya está, no tenemos víctima. ¿Qué pasa con una víctima que no está en condiciones de participar psicológica, psiquiátricamente, ¿no? O que no quiere someterse más a estudios porque, bueno, por ahí ya declaró en una oportunidad, por ahí ya se sometió a algún tratamiento psicológico y ya no soporta más hablar del tema. Lo que marca el estándar de debida diligencia reforzada es que el Estado tiene que hacer el máximo esfuerzo y no puede decir, ah, no, bueno, si la víctima no quiere declarar en el juicio, ya está, no podemos avanzar con esta causa. O lo marca en el caso del examen físico, pues es probable que nos toque trabajar con causas en donde la víctima no quiera realizarse el examen físico. Por supuesto, uno debería primero trabajar con profesionales para que le expliquen lo que consiste el acto, explicarle que va a ser lo más cuidado y tratar de que eso sea lo más cuidado, que pueda elegir el género del profesional que le va a realizar ese examen, explicarle cuál va a ser la modalidad para darle más seguridad y confianza. Pero si la víctima no lo quiere hacer, esto no implica que el Estado tenga que archivar la causa, sino que el Estado va a tener que tratar de acreditar
si esos hechos ocurrieron o no ocurrieron. Por supuesto, esto tampoco implica que condenemos o se condenen sin pruebas. Si no se logra, ¿no? Este estándar de más allá de toda duda razonable propio del principio de inocencia, tampoco se puede condenar. Ahora, lo que quiere delinear la Corte es, bueno, si tenemos otros elementos de prueba para llegar a un juicio y eventualmente para condenar, hay que continuar. Y no podemos caer en un sistema de prueba tasada, en el cual, bueno, si no está el examen físico y la declaración de la víctima, la causa se archiva. Sino que hay que ver qué elementos tenemos y cuáles podríamos llegar a conseguir. En cuanto a la declaración de la víctima, fíjense algo, con qué grado de detalle fue delineando la Corte Interamericana, qué debe ser, ¿no?, el contenido de esta declaración, sobre cuál debe apuntar la entrevista, en donde se tienen que detallar las circunstancias del hecho de violencia sexual padecido, el número, la identidad, el nombre de las personas que cometieron el hecho, cuáles fueron, ¿no?, los contactos físicos, las diferentes modalidades, desde un abuso sexual simple, modalidades de mayor intensidad, hasta el acceso carnal, si hubo algún tipo de arma o sujeción por parte de las personas agresoras, armas en un concepto amplio, si se utilizaron algunos, ¿no?, medios para doblegar la voluntad, algo complejo, ¿no?, en el sentido de que, ¿qué pasa cuando la víctima es abusada mientras se encuentra dormida, ¿no?, y después identificar a los autores, ¿no?, de esas circunstancias si no hay fluidos corporales, algo complejo que se puede presentar en algunos casos, que dé detalles sobre, bueno, cómo fue removida la ropa, las actividades sexuales que se cometieron, si hubo uso de preservativos o algún tipo de lubricantes, si existieron conductas que podrían haber alterado la evidencia, como en muchos casos, he conocido casos de abuso sexual infantil donde la obligan a bañarse a la víctima, cambiar la ropa, lavar la ropa, y toda la sintomatología que ha padecido la víctima desde ese momento, a veces sintomatología inmediata o a veces con posterioridad. Hay casos que se plantean disforias de género, ¿no? Víctimas, mujeres, niñas o adolescentes que sufrieron el hecho donde todavía estaban en proceso de identificación sexual y donde por ahí el episodio de disforia de género se vio muy cercano al hecho y después volvieron al género inicial, ¿no? Pero son cuestiones a relevar de las consecuencias porque las modalidades de abuso sexual dejan rastros físicos en algunos casos, pero en algunos casos la sintomatología es psicológica. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con el abuso sexual simple, a mí me habría tocado cuando ejercí también como abogado de una niña víctima, donde sí, el manoseo era en la zona vaginal. Entonces, un manoseo que se provocaba en el ámbito intrafamiliar y la consecuencia eran reiteradas infecciones. Es decir, entonces la sintomatología no tenía tanto que ver con el enrojecimiento o lesiones en la zona vaginal, que probablemente desaparecían al poco tiempo, sino con una sintomatología provocada por las infecciones, ¿no?, a causa de ese manoseo. Pero bueno, habrá que analizar en el caso concreto cuál es toda la sintomatología que presenta la víctima. Entonces, sobre ese punto es importante cuando se le pregunta a la víctima si ha recibido atención médica y poder después acudir a las distintas historias clínicas para tener toda una historia vital de la víctima. En cuanto al examen, lo que señala la Corte Interamericana es la idea del examen, que tiene que ser un examen, también un examen priorizando la idea del examen único, un examen, en su caso, si corresponde físico único, y un examen psicológico único. Hay que distinguir lo que es la declaración de la víctima,
y el informe que puede hacer el profesional de la entrevista. En Capital Federal, históricamente se hacían informes que trataban de concluir sobre la verosimilitud o credibilidad del relato, a mi juicio muy útiles, porque analizan determinados indicadores de la declaración de la víctima en función de detalles, contextualización, resonancia emocional, implicancia, ¿no?, afectiva con los hechos, espontaneidad en el relato, que permitía descartar que hubiera fabulación o que hubiera inducción o co-construcción, me parecían muy útiles, más allá que después, fiscal, defensa, jueces, juezas, hacemos nuestro análisis, independientemente de lo que diga el profesional. Y terminaban concluyendo que era verosímil, poco verosímil, muy probablemente verosímil. Hoy en día se trata de nada más hacer un informe sobre estas características en función de la psicología del testimonio sin valorar su grado de verosimilitud. Pero bueno, son prácticas profesionales. Ahora es diferente el examen psicológico, que en general lo realiza otro u otra profesional en otro momento. A veces la entrevista es, en principio, como les digo, una entrevista única. La entrevista psicológica para el examen de psicodiagnóstico pueden ser 1, 2, a veces 3, de acuerdo también la situación del adolescente o de la mujer. En esos casos también se recibe un relato de los hechos, pero no se focaliza tanto en el relato, sino en el desarrollo de determinados test, como el test de House-Tree-Person, ¿no?, el de la test proyectivos, ¿no?, de la persona bajo la lluvia, test que muchas veces hemos hecho nosotros por motivos laborales, el test Bender, que es el de repetir los dibujitos, ¿no?, que se utiliza también para sacar la licencia de conducir, y el que considera muchas veces más fundamental, que es el test Rorschach, con esas láminas, con dibujos monocromáticos y a color, simétricos, y que permite muchas veces ver indicadores de victimización sexual o de problemas en la esfera psicosexual. Y ahí el profesional llega también a una conclusión que no tiene que ver con la verosimilitud del relato, sin perjuicio que puede dar cuenta del relato espontáneo que ha hecho la víctima, sino a si hay indicadores de victimización sexual, si hay sintomatología compatible con un estrés postraumático provocado por un hecho de violencia sexual, angustia, problemas alimenticios, problemas de sueño, conductas autolesivas, pensamientos suicidas, ¿no? Estas son algunas de las sintomatologías, eneuresis, ¿no?, falta de contención de los esfínteres, que muchas veces están en los informes psicológicos, que es independiente de la entrevista de la mujer y que tiene que ver con indicadores de victimización sexual. En ambos casos es admisible que intervengan peritos de parte. Ahora, en el caso de la declaración, un profesional oficial lleva a cargo esa declaración y el perito de parte, en su caso, va a poder visualizar esa declaración y después poder hacer un informe si fue correctamente dirigida esa declaración, no hubo inducción, o si le parece más o menos verosímil ese relato, pero no puede hacer preguntas directamente a la mujer o a la niña al profesional, pero puede hacer este análisis, por supuesto. En el caso del psicodiagnóstico es diferente. Durante el psicodiagnóstico ya pueden intervenir los peritos de parte y a veces se ponen de acuerdo en la batería de test y después cada uno después expone sus conclusiones, entonces puede haber distintos informes. Otra cuestión es el informe físico. En el caso de las mujeres, ginecológico. A veces hay un informe físico porque también la mujer denuncia que en el marco de la violencia sexual tiene algún tipo de lesión física, ¿no? Entonces puede ser que la revise un médico clínico. Pero en general estamos hablando de informes ginecológicos sobre el cuerpo de la mujer para ver si se constatan acceso carnal en la cavidad vaginal o anal. Por supuesto, el examen físico, en primer lugar, solo se puede ordenar
si en función de lo que declara la víctima se justifica ese examen. Entonces, a ver, si la víctima dice que el acceso fue por la cavidad oral, bucal, no es exigible un examen o una revisión, ya desconfiando de lo que pueda decir la víctima. Si la víctima dice, como se presentan en casos, a mí me ha tocado participar en casos donde incluso hubo pedidos del Ministerio Público en ese sentido, pero si la víctima dice que el abuso sexual ocurrió cuando tenía 15 años y ahora tiene 30 años, 25 años, pasaron un tiempo prudencial de hechos, de tiempo, y incluso ha tenido relaciones sexuales, está en pareja y tiene un hijo, una hija, ¿qué sentido va a tener esa evaluación del examen físico en la cavidad vaginal, supongamos, que lo único que va a constatar es que está desflorada, de antigua data, ¿no? Pero no puedo determinar en qué momento se produjo esa desfloración y no va a aportar ningún elemento de prueba a esa causa judicial. Por eso resulta mucho más justificado cuando hay cercanía temporal entre el hecho denunciado y el momento en que se va a hacer el examen. Si no, es someter a la víctima a una práctica, ¿no?, que afecta a su intimidad. Lamentablemente el curso acá no nos da el tiempo, pero en otros cursos que he participado, me parece muy interesante siempre traer una ginecóloga infantil que realiza estos peritajes en el cuerpo médico forense, que explica con detalles, ¿no?, y con la naturalidad que implica su tarea, en qué consiste, y uno realmente toma dimensión de lo que es someter a una víctima a ese tipo de estudios, ¿no? Lo que afecta a su intimidad, la revisión que va a implicar, no es un examen ginecológico normal, ¿no?, de rutina, ¿no? Entonces, tiene que estar justificado por la descripción de hechos y el momento en que se encuentra la causa judicial en relación con el momento de los hechos. Si no, no resulta ser una prueba necesaria y no tenemos que caer en una prueba tasada, de que todo caso de abuso sexual con acceso carnal tiene que tener un examen físico. En muchos casos no resulta necesario. Hago una particularidad. En un caso que a mí me tocó intervenir como abogado de una víctima, caso que la víctima denunció que las penetraciones se habían producido a muy temprana edad, cuando tenía, estimo, 7 u 8 años, por parte de su padre. El examen ahí ginecológico se hizo unos 10 años después, y más allá de acreditar la desfloración de antigua data, que podía deberse a relaciones sexuales que haya tenido en ese momento ya la adolescente, encontró determinadas lesiones compatibles con una penetración a muy temprana edad. Por supuesto, la desproporción entre el miembro viril de la persona adulta con el órgano genital de una niña de muy temprana edad que no estaba preparado para ese tipo de actos por el desarrollo físico, ¿no?, y madurativo. Entonces ahí sí se encontraron hallazgos que hicieron compatible los hechos denunciados, pero es un caso particular, ¿no? No siempre se dan penetraciones por la cavidad vaginal a tan temprana edad. En cambio, los profesionales dicen que la penetración por la cavidad anal a las pocas horas, ¿no?, incluso a veces ya a los pocos días ya cicatriza y no quedan lesiones que puedan determinar que sean compatibles con el acceso carnal, que podrían haber sido compatibles con, por ejemplo, constipación, ¿no?, por parte de la víctima. Entonces, no termina siendo un indicador con cierto grado de especificidad, ¿no? Más allá de estas particularidades importantes del examen físico, lo que señala la Corte Interamericana es que en principio sea realizado por personal especializado, ¿no?, con la competencia respectiva, para no tener que volver a realizarlo si no lo hizo en forma adecuada, y del género sexo que indica la víctima. Es decir, si la víctima prefiere que sea de género masculino, será de género masculino; si prefiere que sea sexo femenino, será de sexo femenino; o si no le importa, lo hará el que esté a disposición. Pero estos detalles son importantes para las víctimas, que pueda estar acompañado con una persona de su confianza durante este acto, y que haya un consentimiento informado. Es decir, el examen físico
y el examen psicológico, en ambos casos requiere el consentimiento informado. Por supuesto, el examen psicológico es imposible sin consentimiento, porque si no la víctima dice yo no estoy de acuerdo, no hablo, no responde. Ahora, el examen físico, en el caso BRP pueden ver, donde la víctima fue forzada, hubo casos donde las víctimas fueron anestesiadas para realizar exámenes físicos, lo cual es vivenciado como un nuevo hecho de abuso sexual ahora cometido por parte del Estado, ¿no? Lo que remarca la Corte Interamericana es que todo esto debe quedar en actas, y acá hay un dilema porque, bueno, el acta en sí es un mecanismo que acredita el hecho, por supuesto que se haya realizado esa inspección, pero uno podría decir, se puede obtener de alguna manera, en particular con los exámenes físicos, mayor información a través de fotos o a través de videos, pero por el otro lado también está en juego la intimidad de la víctima. Es un tema controversial, porque, por ejemplo, en el caso de los peritajes que se hacen las autopsias, hoy en día se filman y se exhiben en su totalidad. Lo que también remarca la Corte Interamericana es que en estos exámenes hay que evitar cualquier tipo de cruce con la persona imputada. Acá ya no estamos hablando de la declaración, donde el imputado es alejado, pero a veces se da en la práctica porque confluyen los edificios, por las mismas citaciones, que el mismo día que se cita a la persona imputada para hacer el examen para verificar si es inimputable, se citó a la víctima de casualidad y se terminan cruzando en ese mismo lugar, lo cual obviamente es intimidante o puede ser intimidante para la víctima. Entonces hay que evitar cualquier tipo de posibilidad de cruce con la persona imputada. En todo caso, si, por ejemplo, el imputado va a participar a través de su defensa con peritos de parte, eventualmente, bueno, que esos peritos de parte concurran solos y sin la asistencia del imputado. En todo caso, después podrán tener contacto con el imputado con medios telemáticos, pero lo importante es evitar cualquier posibilidad de cruces y garantizar la máxima intimidad posible. Y acá, con el cruce, también quiero contar otra experiencia que me contaron también profesionales que trabajan en la asistencia de las víctimas, que a veces también hay que crear espacios adecuados para que la víctima participe. Me contaban una experiencia de una niña que cuando fue a declarar, lo hizo al cuerpo médico forense, donde también llevan imputados, no llevaron a la persona que ella denunció, que era un familiar, pero vio otros imputados, y los vio, digo, en malas condiciones, como están las personas privadas de libertad, ¿no? Los vio esposados, y verlo a esas personas en esas condiciones le llevaron a decir, bueno, pero ahora yo no quiero contar esto que me hizo mi papá, porque si a mi papá le va a pasar esto, yo no lo quiero decir. Es decir, y en este sentido, bueno, es importante crear espacios para que la víctima, por ahí también, cruzarse con estas situaciones puede ser más traumatizante. La Corte Interamericana también hace pie en la idea de generar protocolos. Hay protocolos para la toma de declaración, protocolos para el examen físico, protocolos para el examen psicológico, psicodiagnóstico, ¿no? Para de alguna manera tener una práctica más homogénea, para también explicarle a la víctima en qué va a consistir el acto y que ese acto se desarrolle de acuerdo a ese protocolo, porque bueno, por ahí como profesionales podemos explicarle y cada uno trabaja a su manera, ¿no? Tenemos nuestras características, particularidades en la forma que cada uno trabaja, pero si todos respetamos un protocolo, bueno, la víctima ya sabe a qué atenerse, ese protocolo lo vamos a respetar, por supuesto. Cada uno tiene sus formas, sus sutilezas en el ámbito laboral. Un tema que analiza la Corte Interamericana, en el caso, no tengo este problema en el ámbito de la justicia nacional, así que no puedo decirles experiencia, pero en el ámbito de la provincia de Buenos Aires sí existe, es el juicio por jurado. Y ahí la Corte Interamericana ha marcado la tensión, porque, por un lado, estamos en estas actividades, lo dije en la clase pasada, donde nos importa tanto la especialización, y donde puede haber un juez que dirija el debate especializado, empatizado,
pero bueno, después los que toman la decisión son jurados, que no recibieron esta capacitación. Puede ser que en algún momento uno decía, bueno, pero antes de ser jurado o previamente se haga un curso o vea algunos videos, pero no van a recibir la capacitación con la intensidad que nosotros estamos recibiendo, ¿no? Y no esperemos que puedan recibirlo. Entonces, la Corte Interamericana ha tratado de solucionar esta tensión sin caer en la idea de, bueno, no, se prohíben los juicios por jurado para este tipo de casos. Ese podría ser una regla, decir, no, está muy bien el juicio por jurado, pero los estados no pueden establecer juicios por jurado para los hechos de violencia sexual contra las mujeres. No, no se llegó a ese estándar tan estricto, sino que en el margen, lo que se conoce como margen de apreciación que tienen los estados para su sistema judicial, bueno, puede haber juicios por jurado para estos hechos. Pero para eso, bueno, al momento de seleccionar el jurado, en la audiencia voir dire, como le dicen, se hagan preguntas previas para evitar que haya personas con prejuicios y esas personas que tengan o partan de prejuicios, estereotipos, sean ya apartados de la constitución del jurado, ¿no? En el proceso de selección del jurado uno tendría que evaluar, porque esto tiene que ver con, como les dije, este concepto de neutralidad, de imparcialidad que maneja la Corte Interamericana, que la imparcialidad también implica liberarse de prejuicios y estereotipos. Lo otro que señala es ofrecer la prueba de expertos, que no hablen sobre los hechos concretos, pero que sí den, por ejemplo, una explicación, como podría ser llamar a un profesional que ha trabajado violencia de género, sobre, ¿no?, la situación de las mujeres, y que hable en términos generales, teóricos, pero para formar al jurado que va a resolver ese caso, que por ahí en el ámbito judicial ya no sería tan necesario por la capacitación que recibimos. Y finalmente, que el juez dé instrucciones sobre valoración de la prueba, explicando, por supuesto, no direccionando al jurado, pero explicando determinados estándares de valoración de la prueba con perspectiva de género, ¿no? Estos, de alguna manera, son los lineamientos para compatibilizar el juicio por jurado con el deber de debida diligencia reforzada. Y ahora yo voy a algunos estándares establecidos, porque esto pareciera que tener mucho más que ver con cuestiones procesales y también de la ingeniería institucional, ¿no?, de tener estos profesionales, pero algunas cuestiones que tienen que ver con el derecho sustancial en relación con la violencia sexual. Como les decía, en el caso Angulo de Lozada, lo van a ver con mucho, pero muchísimo detalle. La Corte Interamericana analizó la figura del delito de violación. En nuestro caso es abuso sexual, abuso sexual agravado por el acceso carnal, el artículo 119, tercer párrafo del Código Penal. Y ahí la Corte Interamericana dice que el elemento central del concepto de violación es la falta de consentimiento, no el ejercicio de violencia física o moral. Que por supuesto, el ejercicio de violencia física o moral implica la falta de consentimiento, pero puede haber falta de consentimiento pese a que no se ejerza violencia, porque hay un entorno coercitivo, hay una asimetría de poder en el ámbito familiar, en el ámbito educativo, en el ámbito institucional, en el ámbito, ¿no?, laboral. Hay una imposibilidad de dar un consentimiento, caso de una persona drogada, alcoholizada, ¿no?, o desmayada. Y que esta falta de consentimiento no se asume por la falta de resistencia o el silencio, sino que el consentimiento para el acto sexual, ¿no?, tiene que ser expreso, libre y previo. Esto es interesante. Bueno, si alguien puede ver este documental que se exhibe del caso de La Manada, se analiza este concepto en España, y lo que es lo que terminó llevando a la consigna no es no. Pero es interesante porque en el caso de La Manada uno puede ver la declaración de la víctima, y la víctima justamente dice: yo nunca llegué a decir no,
pero bueno, estaba rodeada por un grupo de 4 personas, me sometieron físicamente, tampoco yo nunca dije que sí, ¿no? Entonces ahí se analizó el caso del consentimiento y se terminó resolviendo después, a partir de la decisión del Tribunal Superior de España, no ni de los jueces de juicio, ni los jueces que lo que sería una instancia de casación, sino que lo terminó resolviendo el Tribunal Superior de España, que lo consideró recién ahí violación. Antes era considerado abuso sexual, por esta discusión acerca de el consentimiento, ¿no?, que había en España en función de la redacción en ese momento del Código Penal. Pero acá la Corte Interamericana sigue ese mismo lineamiento. Entonces, puede darse ciertas situaciones de violación por falta de consentimiento, aun cuando la víctima, ¿no?, no se haya resistido o haya mantenido el silencio, sino dio un consentimiento en forma expresa, libre y previa. Esto es lo que ha definido la Corte Interamericana en el caso Angulo de Lozada, ¿no?, con un criterio, digo, muy estricto. E incluso, como les digo, otra manifestación que hace la Corte Interamericana es que es reversible, con lo cual uno entiende que, primero, es decir, que una persona esté en una relación de pareja, noviazgo, matrimonio, no implica que si consiente relaciones sexuales las consiente en el futuro, ¿no? Que haya consentido determinados tipos de relaciones, las consiente relaciones sexuales en el futuro si no está de acuerdo, si no manifiesta este consentimiento. Y por el otro lado, parece que fuera también reversible durante el acto, o si determinada práctica no la acepta, ¿no? Si se comenzó a realizar determinada práctica sexual y después la persona quiere realizar otra práctica y no la acepta, esto implica que pueda ser reversible ese consentimiento dado al inicio. Esto es lo que dice la Corte Interamericana, ¿no? Y entiende que por violación comprende la penetración en la zona vaginal, anal y bucal, tal cual hoy lo describe nuestro Código Penal, ¿no?, que generó primero una reforma del 99 que también daba lugar a diversas interpretaciones, hasta que se provocó una reforma más reciente donde la introdujo ya muy claramente. Antes se hablaba por cualquier vía, hoy ya se han identificado las distintas vías, y que también es violación la introducción de otras partes del cuerpo, como también lo prevé nuestro Código Penal en la actualidad, incluso de los dedos, por ejemplo, o de objetos en la cavidad anal y en la cavidad vaginal, no por supuesto en la cavidad bucal, ¿no? Ahí está esta famosa película Cabo de Miedo, no sé si alguna la recuerda, en donde hay una escena muy simbólica de Robert De Niro, que es el ex criminal, ¿no?, que persigue a la familia del abogado defensor que él sintió que lo traicionó por no objetar determinadas pruebas. Y en esa escena la actriz es Juliette Lewis, una actriz que era adolescente o representaba a una adolescente, y Robert De Niro le introduce el dedo en la boca al adolescente mientras estaba durmiendo. Bueno, esa conducta no sería constitutiva de una violación, por supuesto, pero sí habría una maniobra con claramente una significación sexual, ¿no? Después veremos cómo quedaría constituida todo el accionar que realizaba Robert De Niro si analizáramos un caso similar. Pero lo pongo como ejemplo porque vemos que puede llegar a ser una modalidad ese tipo de conductas. Y algo que ha señalado la Corte Interamericana es que no puede haber un menor reproche penal por la vida íntima de la víctima. Es decir, que no es menos grave, no, abusaron sexualmente de una persona que ejerce la prostitución. Porque ya de alguna manera esta persona muchas veces realiza estas prácticas sexuales. No, esto es un prejuicio inaceptable para la Corte Interamericana. Otra de las figuras analizadas por la Corte Interamericana, esto lo desarrolla en el caso, lo comienza a desarrollar en el caso Guzmán Albarracín contra Ecuador, caso de violencia sexual en el ámbito institucional, en el ámbito educativo. Era el caso de una adolescente del colegio secundario que tenía relaciones sexuales con el vicerrector, entre comillas digo, consentidas. Por supuesto, el consentimiento era lo que decía Ecuador. Por supuesto, no estamos hablando en los términos del consentimiento que define la Corte Interamericana, porque se daba un entorno coercitivo por el cual
la adolescente no estaba de acuerdo con esas prácticas, pero con el ánimo de avanzar de grado y esta simetría del poder, tenía estas relaciones sexuales. Que no era la única adolescente que tenía relaciones sexuales en el colegio con autoridades, encima, ¿no? En ese entorno, la adolescente, porque creyó estar embarazada, esto no quedó muy claro si realmente lo estaba, terminó ingiriendo, que incluso se vendían en forma libre, algo que llamaba diablitos, que eran unas pastillas para encender el fuego, pero que las personas en Ecuador la utilizan para suicidarse, porque son de venta libre, y terminó suicidándose. Un caso tremendo porque el suicidio lo cometió dentro del ámbito educativo y tardaron en llamar a la ambulancia y terminó muriendo la adolescente, un caso tremendamente triste, pero los hechos fueron calificados bajo la modalidad de lo que en la Argentina era el estupro, abuso sexual aprovechándose de la inmadurez, del artículo 120, y lo que señala la Corte Suprema, la Corte Interamericana, es que hay que eliminar la figura del estupro. Es solo violación. Es decir, no puede haber una especie de violación atenuada por la edad del adolescente y porque no hubo violencia, sino que en todo caso en donde se demuestra que un adulto, estamos hablando incluso de, no un adulto de 18 años, 19 años, que son casos que a veces son complicados cuando se analiza esta figura, ¿no? A mi juicio ahí debe regir una cláusula Romeo y Julieta, y ahora les cuento un poco este tema, pero la Corte Interamericana señala que en estos casos donde se da esta simetría de rol, de poderes, esta inmadurez de la víctima tan clara, estamos hablando de una violación. Después se definirá el monto de la pena proporcional, no de una violación atenuado como era la figura del estupro, que encima, como ocurre en la Argentina, tiene que acreditarse la inmadurez sexual de la víctima, lo que implica investigar sobre la madurez sexual de la víctima, y en algunos casos en la Argentina me acuerdo que en su momento yo tengo un artículo, después creo que no sé si está en la bibliografía, pero si no también se los puedo compartir si alguno lo necesita, lo requiere, tal vez está desactualizado, pero que en su momento habíamos hecho un relevamiento con el doctor Kirsenbaum, integrante de la cátedra de Maribelov, hasta dónde llegaba esto de la madurez sexual, y a veces se había considerado que una persona tenía madurez sexual porque había sido abusado sexualmente, se consideraba que tenía madurez sexual porque tuvo educación sexual en el colegio, o bueno, pero ¿qué madurez uno tiene por haber recibido algunas clases de educación sexual? O se consideraba que tenía madurez sexual porque veía en situaciones rurales, ¿no? Veía a los animales tener sexo, ¿no? Fallos de toda índole en su argumentación. Y por el otro lado también se analizaba si había realmente aprovechamiento y si no hubo seducción por parte de la víctima. Es decir, como que está esta idea, bueno, pero entonces, ¿cómo alguien podía resistirse a esta adolescente que se le entregaba? Y no, por supuesto, el mundo adulto tiene que, por su condición, por su rol, no puede de ninguna forma aceptar esa situación y tiene que rechazar, no puede ceder frente a incluso a un adolescente que quiera tener relaciones sexuales con una persona que se da esta simetría de edad, de poder, ¿no? Y que claramente hay una cuestión, a mí me ha tocado justamente patrocinar víctimas de este tipo de hechos y que después, obviamente, con un abordaje psicológico adecuado, ven lo dañoso que fue para toda su vida someterse a esa cuestión, que en un momento, entre comillas, aceptaban o decían que consentían, ¿no? Pero que obviamente estaban en un entorno coercitivo. Entonces esto es claro de la Corte Interamericana e implicaría también que en la Argentina tuviera que reformar el artículo 120 a unificarlo todo en el artículo 119 para no hacer diferencias. Por supuesto, para mí hay que complementarlo como rige en España, también en algunos estados de los Estados Unidos, con lo que se conoce como cláusula Romeo y Julieta, porque hoy en día la relación sexual entre una persona mayor, que son 18 años y un día, y una persona menor de edad, que puede tener 15 años, por ejemplo, que no hay una gran diferencia de edad, de maduración sexual. Esto, de acuerdo a la legislación argentina, hoy en principio incurre en la figura de estupro, que pueden ser relaciones sexuales que se dan en el ámbito educativo y que no habría, en principio, una simetría de poder, de diferencias significativas de edad. Por eso en diferentes lugares del mundo, como en España, se previó una cláusula Romeo y Julieta
y esto también lo prevén los estándares internacionales de derechos humanos, en donde si no hay una gran diferencia de edad y de madurez, no incurre, ¿no?, la persona que es mayor de edad en ese delito. Estamos hablando de un adolescente o un joven de 18, 19 años, ¿no? Ya de 30 o 40, o con un rol de vicerrector, ¿no? Por eso marco esta diferencia. Y también lo que se señala en los estándares internacionales, lo que se conoce también responsabilidad por omisión, ¿no? El rol que pueden caber a personas que tenían en cargo, por ejemplo, esa niña y adolescente, y no la protegieron, o estuvieron informados y no denunciaron, ¿no? Que después se analizará dogmáticamente si hay una participación primaria, secundaria, un encubrimiento en relación con estas conductas. Esto en relación con la violencia sexual. Después se han desarrollado, a partir del caso Campo Algodonero, pero después con muchos otros precedentes, en el marco de la Corte Interamericana, distintos fallos relativos al femicidio. Y ahí es interesante, se tomó el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres. Es decir, ya hay un protocolo que la Corte Interamericana considera aplicable, que es muy detallado en cómo abordar los casos de femicidio. El primer estándar más importante, y esto lo remarcó en los casos de Campo Algodonero, en particular de México, es siempre la búsqueda inmediata de la víctima tras una denuncia de desaparición. No esperar 24, 48, 72 horas o hasta que tenga otra información para buscar a la víctima. Lo importante siempre es buscar de forma inmediata a la víctima. Cada vez que se denuncia una desaparición, porque es lo que nos permite tener la posibilidad de encontrarla con vida. Generalmente después vemos en la Argentina que muchas veces se denuncia la desaparición de una mujer, de un adolescente, y después aparece y todo el mundo cuestionando, bueno, pero después nos enteramos que apareció y había tenido un conflicto en el hogar. Pero afortunadamente apareció, ¿no? En este sentido, tenemos que respetar este estándar y se resulta exigible que el Estado en forma inmediata busque a las víctimas y trate de hallarlas con vida o hallarlas en las mejores condiciones posibles. Lo que señala la Corte Interamericana es que esta investigación tiene que ser de oficio, ¿no? Por supuesto, no va a depender del impulso en estos casos, de la familia, de la damnificada, tiene que ser seria, imparcial. Hay que identificar a la víctima en el caso que encontremos el cuerpo de una mujer, tratar de hacer lo posible, lograr su identificación, preservar todo el material probatorio, identificar a los testigos de los hechos de violencia, del hallazgo del cuerpo, ¿no? Lo que tiene que ver con la autopsia, determinar la causa, forma y lugar del momento de la muerte. Primero, el análisis en el lugar del cuerpo. Hoy en día, ya por las investigaciones que he tenido de mujeres que han fallecido, se hace una filmación del lugar, en donde uno puede, sin perjuicio de hacer una inspección, pero visualizarlo cómo estaba el cuerpo y el lugar al momento del hecho. Hacer una distinción en su inicio, si es una muerte natural, accidental, un suicidio o un homicidio, todo lo que tenga que ver con la escena del crimen, ¿no? Bueno, acá remarca esto que les decía. Acá hablaba de fotografiar la escena. Hoy en día ya se está filmando la escena más allá de alguna fotografía. Tomar muestras de la sangre, del cabello, fibras o hilos, ¿no? Cualquier pista que pueda ser recogida en el lugar. Examinar a ver si hay algún tipo de huella, como puede ser de zapatos, o que conduzcan de alguna manera a identificar a los autores o partícipes. Bueno, todo lo que tenga que ver con un informe sobre la escena del hecho, y recomiendan también, ¿no?, lo que se conoce como el protocolo Minnesota. Fíjense con qué grado de detalle ya ha particularizado la intervención la Corte Interamericana, ¿no? Y ahí remarcan la importancia de preservar la escena y el cuerpo para evitar cualquier tipo de contaminación. La importancia de mantener la cadena de custodia de todos los elementos secuestrados, ¿no? Fluidos, objetos, ¿no? Partes del cuerpo, ¿no?
un registro escrito, preciso, complementado con fotografías, para documentar, ¿no?, en relación con la custodia, toda la historia del elemento de prueba de por qué manos ha atravesado y qué exámenes se han realizado. En cuanto a los restos de las víctimas, lo que remarca que una vez identificados y que, ¿no?, la excepción que justamente constituyen los restos de las víctimas positivamente identificados, que pueden ser devueltos a las víctimas para su sepultura, pero que no pueden ser cremados y que pueden ser exhumados para nuevas autopsias. Esto es importante en el sentido de siempre preservar el cuerpo de la mujer víctima, porque eventualmente puede ser necesario nuevas evaluaciones del cuerpo. Es decir, en todo caso, devolvérselo a las víctimas, a la familia de las víctimas, pero evitar que sea cremado o, en su caso también a veces, sacado del país, a veces son víctimas de otro país, entonces evitar que el cuerpo sea trasladado. Hay, fíjense, mucho detalle en los distintos casos de la Corte Interamericana donde analizó este tema, en particular sobre cómo debe desarrollarse la autopsia, ¿no? Como les digo, hoy en día las autopsias, al menos del cuerpo médico forense, más allá de las fotografías que la acompañan en el informe escrito, son filmadas, entonces uno puede visualizar los distintos procedimientos que realizan los profesionales. Hay que hacer un acta donde conste la fecha de hora, inicio y finalización, el nombre del funcionario que la realiza. Acá habla también del uso de radiografías. Hace referencia, acá en importante relación con las mujeres, es que más allá de que estemos investigando un femicidio, no perder de vista que puede haber habido previo o posteriormente signos de abuso sexual. Entonces revisar la cavidad genital, anal, vaginal, para ver si hay algún tipo de rastros de abuso sexual, porque muchas veces estamos justamente frente a un hecho de abuso sexual seguido de la muerte de la mujer, ¿no? Entonces es importante no quedarnos por verificar solo la muerte, sino también verificar si hubo una situación de abuso sexual y ahí ver si hay algún tipo de fluido, porque tal vez el acceso carnal fue reciente y se puede recolectar fluidos en la cavidad anal, vaginal, encontrar algún tipo de pelo que pueda vincular al autor, ¿no? Esto en relación con los femicidios, como ven, qué grado de detalle se le da a la intervención que tienen que tener, ¿no? Durante la investigación, el grado de protocolización. Y el último supuesto que nos queda de violencia contra las mujeres, esto se analizó en el caso de López Soto, por ejemplo, en el caso de una mujer que fue privada de su libertad por particulares, fue abusada sexualmente, torturada, pero en particular ahí se señalan, ¿no?, distintos estándares relativos al abordaje en los casos de torturas, ¿no? También asimilable a hechos de violencia física y emocional, ¿no?, que no puedan ser calificados con el grado de tortura. Entonces, ahí, en relación con la investigación en los casos de tortura, ahí Liliana pide que les pase el Power. Sí, yo lo voy a poner a disposición. Cuando terminemos el curso, lo pongo a disposición de los estudiantes el PowerPoint a partir de la próxima clase. Y acá hay señalamientos similares a los casos de violencia sexual. Se tiene que tratar de lograr que la persona damnificada pueda exponer lo más libremente posible, evitando que haya preguntas, ¿no?, que puedan ser intimidantes, brindarle la mayor confort al momento de relatar o la menor incomodidad posible. Es importante también documentar la entrevista y ahí hay que hacer referencia a los hechos que tienen que ver con la detención, ¿no?, si estamos hablando de torturas ocurridas en el ámbito institucional, el lugar en donde ocurrió esa detención, las condiciones y también los métodos que se aplicaron
de tortura, sabiendo que hay distintas modalidades, ¿no? Submarino seco, el uso de picana eléctrica, donde pueda detallar la víctima. Lo que también recomienda acá la Corte Interamericana es, ¿no? La posibilidad de grabar, videofilmar esta declaración para evitar la reiteración. Y otra cuestión fundamental, y en sintonía con los hechos de violencia sexual, son también los exámenes médicos. Por supuesto, cuando la tortura también es cercana a los hechos. Después, si no, va a ser muy importante un examen psicológico por las consecuencias traumáticas que puede generar la tortura, ¿no? Y acá siempre el examen médico en la misma sintonía tiene que ser con consentimiento previo e informado, y sin la presencia, por supuesto, si estamos hablando de tortura provocada por agentes de determinadas fuerzas de seguridad que no estén participando de esa investigación y de estos actos procesales, ¿no? En relación, ¿no? Con los informes que se tienen que hacer respecto de una entrevista de una persona que ha sufrido víctima de tortura, en este caso de mujeres víctimas de tortura, se tiene que lograr estos detalles. Primero, la identificación de la persona, de la mujer, y también, ¿no? Los hechos lo más detallados posible, como les digo, los métodos de tortura. Tiene que haber un examen físico y psicológico. En su caso, si, como les digo, se pueden dejar fotos o videofilmaciones de las lesiones, es una prueba mucho más convincente. Y justamente una opinión profesional sobre las consecuencias físicas y psicológicas de los hechos de tortura o genéricamente de violencia, con la recomendación, si es necesario, un tratamiento. Un tema que ha analizado la Corte Interamericana es que muchas veces la violencia sexual también es utilizada como un mecanismo de tortura. Este fue también un debate en nuestro país en los casos de lesa humanidad, porque la posición de alguna manera más común inicialmente era considerar que los hechos de violencia sexual que sufrían mujeres y en su caso también hombres durante la situación de privación de la libertad eran torturas. Ese era el concepto más tradicional. Pero a partir del caso Molina del Tribunal Federal de Mar del Plata, se consideró que era un delito autónomo la violación, y la violación pasó a ser analizada como otro delito que sufrieron las víctimas, y hubo nuevas condenas a autores por hechos de violación, ya no de tortura. Este fue todo un debate que se dio en la Argentina. La Corte Interamericana, por su parte, considera que que la violación es una forma de tortura, y ha señalado determinados elementos que constituyen la tortura, que tiene que ser intencional, no puede haber tortura culposa, tiene que configurar un daño físico o mental severo, no importa la finalidad, puede ser por castigo, puede ser por interrogatorio, no es necesario acreditar cuál es la finalidad para provocar esa tortura. No es relevante que sea reiterada. Un hecho solo, y por ahí por minutos, puede ya configurar tortura. No es importante ni la reiteración ni la duración. Y lo que ha señalado la Corte Interamericana, que no es relevante que ocurra en un ámbito estatal, que a diferencia de lo que prevé nuestro Código Penal, ¿no? Que son en ámbitos institucionales. Puede ocurrir en un domicilio particular. Yo les comentaba el caso de Lucio, tuvo el caso de López Soto, de Venezuela, ¿no? Lo que se señala es que puede ser cometida por particulares, por funcionarios públicos, o diferentes situaciones donde instiga el funcionario público, donde consienta al funcionario público, donde acepta este funcionario público. Y lo relevante muchas veces es que hay una falta de actuación del Estado, porque o está bajo su control, su dominio, o no tiene una política activa para evitar que esto ocurra. Damos por concluido un poco estos estándares. Igual, como les digo, quedan varios debates. Yo acá planteo algunos de los debates a pensar, a reflexionar en nuestra práctica diaria. Probablemente haya precedentes de la Corte Interamericana. Uno es este concepto de amplitud probatoria,
Porque por un lado estamos a favor que se incorporen muchos elementos de prueba, pero por otro lado hay elementos que están prohibidos. No se puede cariar a una víctima de abuso sexual con el autor. Entonces hay tensiones, hay cuestiones a resolver sobre el principio de amplitud probatoria. Este tema que se empieza a analizar en BRP, el uso de jurados versus la especialización. Cuestiones que se han analizado en la Argentina, ¿no? La prescripción de la acción penal, hoy en día, bueno, ya en materia de abuso sexual con las modificaciones legales a futuro va a ser una discusión que va a quedar olvidada. Pero hoy en día, por hechos que aún se declaran prescriptos, bueno, ¿qué pasa con los juicios de la verdad? Para tratar de compatibilizar el derecho de las víctimas a ser oído y dar una respuesta institucional con la prescripción y el principio de legalidad. Y, por otro lado, algo que todavía no lo ha abordado la Corte Interamericana, está de alguna manera muy velado, es, bueno, como les comenté, el sistema internacional de los derechos humanos, como también prevé salidas alternativas, ¿no? Y eso a veces entra en tensión con respuestas que se dan por violencia de género, también prevé un fin de prevención especial positiva de la pena. Si bien hasta el momento la Corte Interamericana no ha analizado que resulta inconstitucional la pena de privación de libertad perpetua respecto de personas mayores de edad, lo ha analizado en el caso de personas menores de edad, el caso Mendoza. Pero ha señalado en muchos casos el estándar de prevención especial positiva, que a mi juicio, bueno, entra en tensión con la pena privativa de la libertad y más con penas privativas de la libertad extensas. Pero por el otro lado, también un tema a reflexionar es si nos tomamos en serio ese principio de prevención especial positiva, cómo trabajar con las personas condenadas por hechos de violencia sexual, de violencia física, ¿no? Contra mujeres. Es decir, ¿cuál debería ser el abordaje? Porque meramente pareciera que el abordaje no es solo privarlos de la libertad un tiempo y que después recuperen la libertad sin ningún tipo de tratamiento. Entonces, ¿qué abordaje hay que darlo para lograr una prevención especial positiva que está en el marco de las normas internacionales de derechos humanos? Porque no podemos olvidarnos de eso, que también reconoce, ¿no?, la Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pero bueno, es un tema, yo creo que a pensar. Creo que estamos ya sobre el tiempo, no sé si les tienen alguna duda, consulta, pregunta, algún aporte. Yo después las filmines ya les prometí que las iba a compartir. En la clase que viene vamos, ya no me van a escuchar tanto, no los voy a aburrir. Vamos a trabajar con 1 o 2 casos de violencia de género y vamos a ir a trabajar con unas consignas, así que van a vengan preparados para participar, ¿no? Todo el material está en el campus y bueno, si necesitan algún material adicional, me lo solicitan. Mi correo electrónico, ellos se los anoto, por si alguno quiere algo que he mencionado y que no pude pasarlo. diegofriedman@hotmail.com. Pero bueno, yo en el campus se subió material acorde a la extensión de este curso, ¿no? Y a las horas que tiene este curso. Por supuesto, si alguno quiere más material, se les puede suministrar. Florencia, sí, ahí vi que levantaste la mano. Ahí estoy. Perdón que pida hablar y no escriba, pero me resulta más fácil. No, el que quiera puede hablar o escribir, es lo mismo para mí. Sí. No, mi pregunta era esta, y desde ya viene con disculpas. Yo la verdad es que el material lo recorrí, pero todavía no lo he leído todo. Esta semana fue tremenda para mí, laboralmente. Lo que te quería preguntar, como para enfocar un poco, es de acá a la semana que viene, si vamos a trabajar ya con cosas concretas, de todo ese material que vos pusiste, ¿qué sería lo más importante para leer? O sea, hay algo en particular, porque vos estás dando hay mucho fallo de corte, muchas reglas, por lo que estuve mirando, hay mucho fallo de corte interamericana, muchas reglas de estas, Sí. de todo tipo.
Si participaron activamente como lo has hecho, con la atención de la clase, ya les va a ser suficiente para Ok. participar del taller. Sin perjuicio de ello, empiecen siempre por las normas, porque es la base donde después se asienta la Corte Interamericana, y después Ok. en el material hay algún resumen de compendio de la Corte Interamericana sobre sus fallos, o si van a leer los fallos de la Corte Interamericana, no es necesario que lean todo el fallo, que a veces vieron que los fallos de la Corte Interamericana hacen una redacción sobre las excepciones preliminares, los hechos, las pruebas. Vayan directamente a los estándares. Yo les paso el fallo completo por una cuestión de comprensión de todo el tema, pero en realidad después van a ver que cuando la Corte Interamericana analiza los estándares de debida diligencia reforzada, es una porción del fallo. También a veces se analiza la garantía de plazo razonable en algunos de estos fallos, analizan otras cuestiones que no tienen estrictamente que ver tanto con lo que vamos a ver en la clase. Bien, y la última cosa que te la dejo en todo caso por ahí planteada para no extender ahora es el tema del derecho al juicio de las víctimas o de esta especie de tensión que aparece todo el tiempo, por lo menos nos aparece a quienes estamos en órganos de juicio, entre la facultad del fiscal de firmar un abreviado dentro de los límites de la legalidad y el derecho de las víctimas al juicio, este concepto de juicio como solo juicio oral o no, digamos. ¿Hasta dónde entiende la Corte que hay juicio cuando el juicio es abreviado? Y eso es un tema que hasta ahora la Corte Interamericana no se pronunció sobre eso. Ah, ok, porque yo no lo sabía, digo, por ahí no lo sé, pero ya se ha pronunciado. No, sobre ese tema no lo analizó. La práctica que yo conozco, al menos en el ámbito de la justicia que a mí me toca trabajar, es que los fiscales suelen consultar, tienen por disposición del procurador, consultar a la víctima en este tipo de casos a ver si está de acuerdo con abreviar. Entonces, hay una consulta. Por supuesto, la voluntad de la víctima no es imperativa y el fiscal podría eventualmente consentir si lo considera, ¿no? Esto es lo que marca la práctica. La Corte Suprema no ha sido muy clara, ¿no? En su precedente. Al respecto, como que parecería señalar que la Convención de Belém do Pará exige, ¿no?, que haya juicio, pero pareciera que muchas veces el interés de la víctima ya se contempla con una condena y con una pena proporcional, que se puede llegar en un juicio abreviado en función de los hechos. Y que la víctima ya fue escuchada en otra instancia. Pero bueno, es un tema que no está definido de forma muy clara, ni por los estándares internacionales ni por la jurisprudencia. Y por eso digo, hay muchos temas abiertos de debate que nos queda a nosotros para pensarlos. Y tal vez no tengamos ninguna respuesta definitiva. A veces para la víctima es mejor un juicio abreviado porque no tiene que exponerse, se asegura una condena, queda firme, ¿no? Y ya, en su caso, ya o es privativa de libertad o empieza a cumplir reglas. Y a veces no, una víctima quiere ese espacio, aunque la pena va a ser de la misma o podría producirse una absolución, porque tal vez en un juicio no se llega a acreditar los hechos. Sí, no sé si me pasa a mí, ahí hice una captura de pantalla. Yo en bibliografía lo único que me aparece en el campus es el fallo que comentaba al inicio de la clase sobre los abusos sexuales de menores y demás. Puede ser que sea un problema mío, me falta... O puede ser que, bueno, yo lo voy a los organizadores por ahí, o no les llegó, si no se los voy a mandar de vuelta a la bibliografía. No se preocupen. No sé el resto si lo puede visualizar o es problema mío. Yo creo que está donde dice programa. Exacto, perdón. El programa... como en un archivo PDF, y una vez que están los temas, debajo está la bibliografía. Dentro de ese PDF. No hay un ítem en el campus que diga bibliografía, pero en el ítem programa, si vos lo abrís, debajo está la bibliografía. Así lo encontré yo.
Ah, pero no está, digamos, sí, te entiendo, pero no está el cuadernillo en PDF, sino señalado el texto, no más. Todos los textos, exactamente. Hay que buscarlos aparte o se subirán en la plataforma. Lo que pasa es que son todas cosas, me pareció a mí por lo Sí, que ahí lo leí, que veo, están sí. publicadas. Están todas publicadas en Están las internet. reglas de Yocardia, bueno, ahora no me acuerdo, pero hay varias cosas que están, que las buscáis y están. Listo. Es decir, Revisa incluso la el búsqueda, entonces me quedó claro, gracias. el cuadernillo es un cuadernillo oficial de la Corte Interamericana, no es un cuadernillo producido por un organismo, una academia o un profesional, sino que es un cuadernillo oficial. Yo les recomiendo, como les dije, comenzar por ese cuadernillo que resume toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana en todos los temas. Perfecto. De género, ¿no? Sí, correcto. ¿Alguna otra duda, consulta o comentario? Bueno, ya estamos incluso excedidos de tiempo, así que les agradezco a todos y a todas por su participación y nos vamos a ver la semana que viene, como les digo, ya con la actividad de taller.